Muy buenas, bienvenidos a Musitaciones Bohemias y soy Guillermo Ávila Colina, escritor costarricense. Este año vamos a iniciarlo con revisiones de libros escritos por costarricenses. Comenzamos con un sustancioso libro de terror llamado Horror, Angustia y Locura, escrito por los hermanos Delgado. Les dejo entonces con la revisión. Muy bien, comencemos entonces con la revisión del libro Horror, Angustia y Locura. El libro Horror, Angustia y Locura fue escrito por los hermanos Delgado, Efraín y Pablo. Ambos son ingenieros. Pablo ya ha escrito varios libros con anterioridad. Para Efraín, este sería su primer libro, aunque anteriormente ha participado en una antología. Han dicho ambos que les mueve su pasión por escribir para contar esas historias que llevan dentro. ¿Y cuáles son esos cuentos? Este libro contiene 10: La piedra blanca, El dedo cortado, La trenza de los caballos, La sombra de Groasa, El duelo con el diablo, Mi tía, El último cuento, Las manchas del iris, La faja y Sueño cumplido. Los primeros 7 cuentos fueron escritos por Pablo, los últimos 3 por Efraín. Cuando hablamos de cuentos podemos hablar de 2 tipos: los cuentos que son descriptivos, en donde se describe el horror que el personaje está viviendo. Y también tenemos los cuentos sugestivos, aquellos cuentos que dejan a la imaginación del lector ese horror. Ahora bien, muchos de los cuentos que tenemos en este libro son bastante descriptivos. Los autores tienen en ese caso una maestría para poder narrar todos los pormenores del horror que la víctima está sufriendo. Pero tenemos un par de cuentos que tienen algo de sugestión, como por ejemplo La trenza de los caballos, en donde el horror se deja a la imaginación de la persona. Podemos hablar también de ciertas influencias y referencias que estos cuentos tienen. Por ejemplo, La sombra de Groasa. Groasa es un personaje que apareció en un libro Telarañas, y el autor de ese cuento es mencionado directamente en este, así que es una referencia bastante directa a ese autor y se presenta como un homenaje. Luego tenemos ciertas referencias a un gran autor, Lovecraft. Algunos de los cuentos están ambientados, y de hecho hay uno, el último cuento, que tiene referencias a esas criaturas ancestrales, esas criaturas viejas que viven en aquellos bosques tenebrosos. Este es básicamente una referencia al trabajo de terror cósmico de Lovecraft. Por supuesto, muchos de los cuentos están ambientados en Costa Rica, y están ambientados en esos bosques, unos bosques hermosos, pero que también tienen cosas ocultas, cosas que tienen que ver con las tradiciones de los costarricenses, y es ahí donde el horror puede vivir. Por supuesto, algunos de los cuentos tienen un poco de un estilo de alguien que también conocemos bastante. Es un estilo un poco oscuro y que le da ese toque tenebroso e interesante, ese toque de desesperación. Pues bien, estos son los cuentos que se presentan en el libro. Libro que queremos invitar a que lean: Horror, Angustia y Locura. Es un libro que, aunque tenga algunos cuentos muy cortos y otros un tanto extensos, no decaen en su lectura, no decaen en la emoción, no sueltan a la persona hasta que llega a sentir ese terror interno.
recomendado para que lo lean, lo busquen y lo disfruten. Muy bien, espero que hayan disfrutado de la revisión del libro Horror, Angustia y Locura de los Hermanos Delgado. Seguiremos haciendo más revisiones en Musitaciones Bohemias, así que pueden suscribirse al canal, pueden darle like al video, les agradezco si lo comparten, y pueden seguirnos en nuestra página en Facebook, Guía Coautor. Muchas gracias por todo y nos vemos para la siguiente revisión del libro y también para más temas sobre literatura.